Buenos días. ¿Eh? Ya. ¿No traes nada? Hola María. Hola Anita. ¿Qué está así? Tras los saludos, comenzamos con la ruta. Al fondo observamos las cumbres de las montañas nevadas después del último temporal. Parece que hoy en Asturias vamos a tener un buen día para disfrutar de nuestras motos. Tras salir de Oviedo me doy cuenta de que llevo el casco sin abrochar, así que hago una parada en el arcén para abrochar. Tras abrochar el casco, continúo con la ruta y voy encontrándome con mis compañeros que se habían dado cuenta que faltaba y se habían parado a esperarme. A nuestra derecha dejamos atrás el puente de Peñaflor. No se ven las imágenes, pero en próximas salidas os lo grabaré para que lo veáis. Es un puente que aquí en Asturias tuvo mucha historia, ya que fue uno de los más bombardeados durante la Guerra Civil. Hacía tiempo que no subía vídeos, ya que como os he dicho en alguna ocasión, esto da mucho trabajo, necesito mucho tiempo y es muy poco agradecido. Así que a partir de ahora subiré vídeos con más espacio de tiempo, ya que editaré vídeos cuando pueda o tenga tiempo y ganas. Con esto os digo que los vídeos los hago para entretenerme yo y también a vosotros, pero al menos que tengáis el detalle conmigo de darme un like o hacer un comentario en agradecimiento al tiempo que pierdo en crearlos, ya que como sabéis, si no os lo digo yo, de esto yo no saco nada, al contrario, pierdo dinero en invertir en material para crear vídeos. El puente del río Narcea y llegamos a Cornellana, lugar donde desayunaremos hoy. Tras el desayuno continuamos en ruta por la Nacional 634, la cual era antiguamente la mejor carretera que teníamos en Asturias para comunicarnos con Galicia. No os podéis hacer una idea de las horas que se echaban en esta carretera para llegar a Galicia. ¿Os imagináis esta carretera hace 40 años, llena de coches, y encontrarte dos camiones seguidos, a los cuales quizá en una hora no eras capaz de poder adelantarlo?
Nuestra idea de hoy es visitar el faro de Busto en el concejo de Valdés y el faro de Vídeo en el concejo de Cudillero, dos bonitos lugares de la geografía asturiana. Si venís por la zona y no os conocéis, no dejéis de visitarlos porque, como os digo, no os iréis defraudados. Aquí ya podéis observar el precioso entorno donde se encuentra el faro de Busto. Podéis observar, tanto este como el siguiente faro son lugares que, ya sea en verano o en invierno, puedes encontrarte un montón de coches de gente que se llegan hasta ellos para disfrutar de sus maravillosas vistas. Ya en el faro de Busto, tras observar las preciosas vistas y hacernos la foto de rigor, continuamos con la salida de hoy y nos vamos hacia el siguiente punto del día, que es el faro de Vídeo. Seguimos ruta. Ahora nos vamos hacia el concejo vecino por la Nacional 632, otra de esas carreteras que quedaron en desuso cuando se construyó la autovía del Cantábrico. La Nacional 632 es una alternativa de la carretera por la que veníamos anteriormente. Esta viene por la costa y se separa en Ribadesella de la Nacional 634 y se vuelve a unir en Canero, donde la dejamos antes para ir al faro de Busto. Dejamos atrás la Nacional y nos adentramos en el pueblo de Oviñana, por un camino vecinal el cual nos irá acercando al cabo del faro de Vídeo, siguiente punto de visita del día de hoy. Antes de llegar al faro, a nuestra izquierda, tenemos una maravillosa vista de los acantilados y el mar, y podemos observar cómo también ha llegado hasta aquí la moda de los bancos más bonitos del mundo. Llegamos al faro y nos recreamos con las fabulosas vistas que tenemos de la costa cantábrica, tanto hacia Galicia como hacia Cantabria.
Así que volvemos a hacer unas cuantas fotos del lugar, para después acercarnos a un pequeño rincón el cual me trae muy buenos recuerdos de mis primeras salidas con mi pequeña Yamaha X+, con la cual comencé en esta locura de viajar en moto a conocer maravillosos lugares de nuestra geografía. Tras dejar atrás el faro de vídeo, nos acercamos a un lugar donde hace años había un pequeño puerto pesquero. El lugar es más conocido como Puerto Chico. Es un lugar con unos preciosos acantilados. En esta zona de los acantilados encontramos unos accidentes geológicos llamados furmas, unas cuevas naturales creadas por la fuerza del viento y del agua del mar. Estas cuevas se empezaron a utilizar como cetarias en el año 1942. Hoy en día ya no se usa como puerto y las cetarias ya hace años que dejaron de usarse. El problema de este lugar es que para acceder a él hay que atravesar un túnel, donde a su salida te pueden caer piedras del acantilado y provocarte un accidente. Tras la visita a este precioso lugar, ponemos dirección al restaurante donde comeremos hoy. Y ya para finalizar, comentaros que tanto la Nacional 634 como la 632 son dos carreteras para disfrutar de nuestras motos, del paisaje y de los bonitos pueblos que dejamos atrás a nuestro paso. Por último, si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias por ver el vídeo y lo dicho. Para animarme a seguir compartiendo los vídeos con vosotros, recordad que me podéis dar un like, dejar un comentario o compartir el vídeo con vuestros amigos. Bueno, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo.